¿Puedo vencer el mal por mis fuerzas? En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, encontramos una de las exclamaciones en la Biblia más extrañas, y lo voy a leer como está escrito. En el versículo 24, Romanos 7, 24, el gran apóstol Pablo, autor de más de la mitad de los escritos del Nuevo Testamento, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Wow! ¡Qué declaración! Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Otra versión dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Qué es lo que está haciendo que el apóstol Pablo, este instrumento de Dios tan usado, es un hombre que llevó la palabra de Dios en aquel tiempo con los medios muy rudimentarios de transporte, el barco, caminar, montar un animal, a dos continentes, Asia Menor y Europa? Este hombre fue apedreado, naufragó, traicionado, y aún así prosiguió para servir a Jesús, quien había cambiado su vida y le había rescatado de una vida religiosa y equivocada, creyendo él que hacía lo correcto, dañaba a los seguidores de Jesucristo y de Dios. Y él dice que encuentra una ley, dice el versículo 21, que es lo que lo lleva a declarar esta expresión: yo encuentro una ley en mi cuerpo, o en los miembros de mi cuerpo, que queriendo yo hacer el bien, hallo que en mí está el mal. No está fuera de mí, no son las circunstancias que me motivan a hacer el mal, sino en mí está el mal. Porque según el hombre interior, yo amo obedecer a Dios, pero veo otra ley que domina mis miembros y se rebela contra lo que yo quiero en mi mente y me lleva cautivo al pecado que reside en mis miembros. Y entonces dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, al principio, un poquito hacia atrás, donde leemos en el versículo 7 en adelante, Pablo relata en estas porciones de aquí de este Romanos 7 que él conoce los mandamientos de Dios o la ley de Dios. Y mucha gente que yo conozco de muchos años ha sacado una filosofía de vida que dice: con tal de que yo guarde los mandamientos de Dios y no le haga mal a nadie, yo creo que agrado a Dios, Dios me perdona por los otros pecadillos que cometa y un día estaré con Él en el cielo. Lo cual no es verdad, porque no hay quien pueda guardar los mandamientos de Dios. Lo que es todavía un poco más complicado: los mandamientos de Dios no fueron dados en esencia para guardarse, ya que nadie lo puede hacer. Los mandamientos de Dios o la ley de Dios fue dada para que nos demos cuenta de lo que es malo y lo que es bueno. En una versión más moderna, la Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 7 del capítulo 7: yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si los mandamientos, la ley, no dijera no codicies. Quiere decir que la palabra de Dios o los mandamientos de Dios son en sí como una luz, una lámpara que se enciende potente para señalarnos más allá de nuestro criterio personal o filosofía personal de vida lo que es correcto y lo que está mal. Es como los límites de velocidad que dicen: después de este límite está usted infringiendo la ley. Los mandamientos fueron dados para mostrarnos el pecado y darnos cuenta que el pecado no está en las motivaciones externas esencialmente, o en que alguien nos provoque a hacer el mal, sino dentro de nosotros. Algunos cristianos agrandan tanto al diablo echándole la culpa de todo, y ciertamente el diablo es un adversario, un enemigo que quiere hacernos regresar a la vida que teníamos antes sin Dios. Pero el mayor enemigo no es el diablo. Jesús lo venció en la cruz del Calvario completa y totalmente. El mayor enemigo
está en nosotros, dentro de nosotros. Hay un problema que tengo en mis miembros, dice Romanos 7 en esta Nueva Traducción Viviente, verso 14. El problema está en mí. Soy demasiado humano, soy un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. Yo quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que no quiero hacer. Entonces encuentro que esta naturaleza de mal existe dentro de mí. Es lo que lleva a exclamar al apóstol Pablo: soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Pero el verso 25 dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Es cierto que sin Jesús, aún el dominio propio, la voluntad, no es suficiente para dejar de hacer el mal. Por eso fue necesario que Él viniera a la cruz, muriera en ese madero, derramando su sangre por nuestros pecados. Y a través de creer que Él murió por nuestros pecados, nos da un poder para vencer y decir no al pecado.